Buenos días, mi nombre es Sofía Quintana, soy docente facilitador y tengo 3 años de colaborar aquí en EADE. Soy administradora de empresas y tengo experiencia en el área de economía y recursos humanos. El día de hoy voy a tener el gusto de estar con ustedes compartiendo un tema muy interesante que es el liderazgo transaccional. Un tema de veras de actualidad y que todos en cualquier momento estamos involucrados y que muchas veces no lo vemos de esa manera. Entonces vamos a tener la oportunidad de platicar de esto y en el ínterin de la conferencia vamos a poder hacer preguntas para poder solucionar algunas dudas o algunos aportes que ustedes quieran dar. Vamos a iniciar. Lo importante aquí es conocer, todos tenemos conocimiento de lo que es el liderazgo, hemos escuchado diferentes tipos de liderazgo, situacional, transformacional. El día de hoy vamos a conocer una definición de Amparo Ramos en su libro Mujeres y Liderazgo, una nueva forma de dirigir. Ella tiene una concepción bien interesante de este tipo de liderazgo. Dice que es un intercambio, coste-beneficio o de recompensas entre el líder y el personal subordinado. Precisamente el liderazgo transaccional habla de eso, ¿verdad? Como su nombre lo indica, es transacción. Ella habla de una transacción económica, una transacción de poder. Sin embargo, vemos a Kertész y Atalaya en su libro Liderazgo Transaccional, cómo hacer que la gente haga, tienen una visión, el génesis de este concepto se puede decir, que ellos empezaron a trabajar por 1974. Estos autores, Kertész y Atalaya, son 2 hermanos, Kertész y Atalaya. Uno es psiquiatra, el otro es administrador y Atalaya es trabajadora social. Ellos empezaron a acuñar este término basándose en el análisis transaccional y en los 3 estados del yo de todas las personas: el yo niño, el yo padre y el yo adulto, ¿verdad? Entonces ellos empezaron a determinar que lo que pasa entre el líder y el seguidor, no solo, eso es lo que se da en el liderazgo transaccional, no solo lo que piensa el líder, sino que las diferentes situaciones que se dan entre el líder y el colaborador. Ellos empezaron en Argentina a acuñar este término y se dieron cuenta que el liderazgo es producto de las transacciones emocionales que se dan entre los seres humanos. El líder no solamente va a ofrecer un beneficio a la persona para que logre hacer las cosas, sino que también hay transacciones emocionales involucradas en este proceso. Este tipo de liderazgo vemos que considera al líder que ayuda a los colaboradores para que logren sus resultados. Este punto es muy importante. El líder transaccional es aquel que va a tener bien claras las metas, va a hablar a sus colaboradores y va a fijar específicamente un objetivo. Se enfoca en ese objetivo y precisamente les ofrece una recompensa a quien logre ese objetivo, ¿verdad? Es ahí donde radica el poder y la base del liderazgo transaccional. Burns en 1978 considera que este líder es inmaduro. Cuando nosotros vemos esta estampa de líder transaccional, puede caer un poco en el egoísmo, porque se centra únicamente en lograr los objetivos que se han planteado y no precisamente busca preocuparse por el bienestar de sus colaboradores. Él se centra en las tareas. Cuando nosotros recordamos la regía gerencial, nosotros podemos ver de que hay liderazgo orientado a las personas y orientado a las tareas. En este caso, el liderazgo transaccional está netamente orientado a las tareas y poca orientación hacia las personas. El estado emocional de las personas no lo toma en cuenta más que cuando se realiza una transacción, es decir, que el colaborador con su líder tienen un vínculo emocional y que alcanzado el objetivo, puede haber un intercambio de emociones como un agradecimiento o afinar ese vínculo emocional que existe. Según Bass y Abolio, en 1994, el liderazgo transaccional depende del refuerzo contingente. El refuerzo contingente es uno de los 3 aspectos que caracterizan al liderazgo transaccional, pero este en especial es el que sale a luz, el que va a la vanguardia de los 3 aspectos. ¿Por qué? Lo vamos a ver en este momento. El refuerzo contingente.
va a proporcionar recompensas o promesas como consecuencia de la consecución de los objetivos logrados. Entonces, ese refuerzo es al que nosotros vemos. Si hay logro de objetivo, si logramos hacer las cosas, hay recompensa. Si no, puede venir un castigo. Puede venir simple y sencillamente el no dar la recompensa ya puede significar un castigo, o como lo hablamos anteriormente, en una transacción emocional, el rechazo o la poca aceptación de la persona, y eso puede representar un castigo para el colaborador. La dirección por excepción interviene para dar retroalimentación negativa o una crítica constructiva o acciones que favorezcan lo planeado. En esta dirección por excepción, si ustedes se dan cuenta, el liderazgo transaccional es un poco más desligado de las personas, y en este caso tiene 12 actuaciones, una activa y una pasiva. La activa. Aquí en la activa el líder espera que se produzcan los errores y entonces propicia ajustes. No hay una dirección, no hay un seguimiento, sino que da las direcciones, da la meta, decir hasta dónde vamos a llegar, qué es lo que queremos alcanzar, y cuando se producen los errores, entonces viene y les dice esto pasó por esto o esto es lo que hay que hacer, pero espera que sucedan las cosas o el premio que se les ha ofrecido por eso. Y luego el de rienda suelta, como lo conocemos por acá, que es el líder que se abstiene de guiar e interviene solo cuando la organización se le solicita. Siempre el líder transaccional va a trazar el plan, va a dar los objetivos, les va a decir yo espero de ti esto, y si tú logras esto, pues esto va, ¿verdad? Se da la transacción. Generalmente estos líderes son muy buenos negociadores, entonces ahí es donde se complementa esto, porque precisamente eso se da, es una negociación, ¿verdad? Hay otros autores que precisamente hablan de eso y establecen que es una transacción económica, ¿verdad? Entonces cuando van a negociar, tú me das esto, pero yo te doy esto. Entonces el colaborador empieza en la negociación y el líder transaccional, como buen negociador y esa facilidad de palabra que tiene, entonces produce esa transacción y ese acuerdo mutuo, ¿verdad? Líderes transaccionales. Cuando nosotros hablamos de esto, Hidalberto Chavenato tiene un libro muy interesante acerca de análisis transaccional, donde analiza, al igual que Atalaya y Kertész, todas esas transacciones emocionales que se dan entre los seres humanos en las relaciones interpersonales. Muchas veces decimos, bueno, papá y mamá, en el trabajo, ¿quiénes pueden ser líderes? Entonces, nosotros vemos que día a día nosotros nos topamos con esta serie de situaciones. Podemos decir que un líder transaccional puede ser en la escuela. ¿Por qué? La maestra enseña, la maestra deja tareas. Si no cumplo con el objetivo, si no cumplo con la tarea, pues puede haber un castigo, pero si yo cumplo con la tarea, si yo hago bien mi proyecto y me esfuerzo, pues puedo tener un premio. Puede ser una buena calificación, puede ser un dulce, puede ser un abrazo, puede ser una felicitación. Entonces, en este caso, un docente, una maestra, sobre todo con los niños, ejerce el papel de un líder transaccional, sobre todo con los niños de primaria. La maestra crea un vínculo muy especial y entonces para ellos el premio es más emocional. Las transacciones no son tanto de tipo económico, sino que de tipo emocional. Papá y mamá en casa. Cuando papá y mamá tienen niños pequeños, sobre todo, incluso adolescentes, entonces ponen reglas en casa, dan las reglas del juego y plantean las metas y los objetivos. Es el mismo caso que un jefe en la empresa, y vemos nosotros que el liderazgo transaccional entonces se puede ejercer también en casa. Papá y mamá dicen, bueno, limpia tu cuarto, y si limpias tu cuarto hay permisos. Es ahí donde se da esa transacción que dicen, bueno, tú das un esfuerzo y yo a cambio te doy un permiso. O bien, bueno, tú quieres viajar, quieres un juguete o quieres ver más tiempo de televisión. Entonces es ahí donde papá y mamá se convierten en líderes transaccionales y pueden hacer esa negociación con los hijos para llegar a un acuerdo y que ambos ganan. Los gerentes, los jefes en las empresas. El liderazgo transaccional se da a todo nivel, pero cuando se habla de metas y objetivos, sobre todo lo vemos en las ventas, ¿verdad? El liderazgo transaccional, el gerente de venta dice, bueno, llegas a tu meta y te doy más comisión, y es más, si llegan y la sobrepasan, va a haber un bono extra, por ejemplo. En ese caso,
se está ejerciendo ese tipo de liderazgo. El vendedor, por ejemplo, recibe poca retroalimentación porque tiene una meta numérica y en el camino se pueden dar algunas situaciones. Vamos a ver alguna pregunta que está en el chat. Dice que si cada persona puede ser líder transaccional o depende del carácter. Realmente siempre ha existido la pregunta de si el líder nace o se hace. Todos tenemos capacidad de desarrollar ciertas competencias y realmente todos en algún momento podemos ejercer ese liderazgo transaccional. La facilidad que tengamos para negociar con las personas, eso ya depende de las competencias y del mismo carácter que nosotros tengamos. Si nosotros vamos a negociar con alguien, por ejemplo papá y mamá, pues es más fácil ser líder transaccional porque tienen una autoridad dada en casa. Cuando nosotros en el trabajo no somos jefes, nosotros estamos con nuestros compañeros, podemos ser líderes transaccionales. ¿Por qué? Bueno, yo le digo a mi compañero, yo necesito que tú me cubras hoy a cambio de tal y tal cosa. Entonces, podemos desarrollar esa competencia y podemos ser líderes transaccionales. Realmente este tipo de liderazgo es la base para otro tipo de liderazgo. Pero realmente todos podemos hacerlo. Depende de la forma en la que hagamos y cómo podamos desarrollar la habilidad de exponer esa negociación que nosotros necesitamos para lograr lo que se necesita. Vamos a ver algunas ventajas del liderazgo transaccional. Primero, el reconocimiento justo y conforme a las responsabilidades. Recordemos que como es una transacción tanto emocional como económica, entonces si yo hago más, ¿qué recibo? Más recompensa, ¿verdad? Si yo doy más, pues recibo más. Entonces, quien hace menos, pues obviamente puede no recibir nada o recibir menos. Entonces, esa puede ser una ventaja de aplicar este liderazgo. Otra ventaja puede ser claridad en las metas del negocio y en los tiempos de alcance. El líder transaccional es un poco tajante en cuanto a los objetivos. Traza el plan, delimita las metas y los objetivos y entonces todos tienen claridad en eso. En el camino hay poca asesoría, hay poco coaching, no hay seguimiento porque él confía en que se va a alcanzar la meta, ¿verdad? También se basa en un beneficio mutuo. ¿Por qué? Si yo voy a negociar con mis pares, con mis subalternos, yo necesito que ellos también ganen de alguna manera. Aunque el fin del líder transaccional no sea ocuparse emocionalmente de las personas, sí hay un gana-gana. ¿Por qué? Pues yo hago que cumplan con su trabajo más allá de, quizá, pero yo también recibo algo a cambio, ¿verdad? Y es ahí donde se da la negociación y esa habilidad que podemos desarrollar para poder negociar. Permite identificar a los trabajadores más eficaces. Cuando nosotros establecemos metas, por ejemplo, todos hemos escuchado alguna vez sobre la administración por objetivos. Y esta administración que está teniendo auge en estos tiempos, pues plantea precisamente la necesidad de establecer objetivos organizacionales y se van en cascada para que todos vayan en congruencia con los objetivos organizacionales, de manera que mis objetivos personales contribuyan a lograr los objetivos del departamento y los objetivos del departamento los objetivos de la organización. Entonces, en este caso, cuando los trabajadores son muy eficientes y se les plantean objetivos, ellos los van a lograr. Entonces, los líderes van delimitando y van reconociendo a las personas que tienen son más efectivas, son más eficientes para poder asignarles otro tipo de tareas o bien plantearles objetivos más ambiciosos y otro tipo de metas, ¿verdad? En este caso. Ahora bien, el liderazgo transaccional tiene algunas desventajas. Resulta útil y beneficioso en muchos periodos de la vida organizacional, pero no en todos. Cuando una empresa está creciendo, por ejemplo, todos conocemos el ciclo de vida de las organizaciones, ¿verdad? Tienen un ciclo de vida. Cuando las empresas están empezando, es importante plantearse objetivos claros y metas a corto plazo. Para ello, pues el liderazgo transaccional puede resultar interesante porque estamos en una situación de crecimiento, no tenemos todavía esa estabilidad en el mercado y es necesario que nosotros podamos presionar un poco a las personas para que contribuyan al desarrollo de la organización. Pero es incompleto
Decía aquí Amparo Ramos, es raquítico y estrecho en los periodos de cambio acelerado de las organizaciones, ya que no prestas atención al cambio o a la innovación de la cultura organizacional. Entonces es aquí donde este tipo de liderazgo se vuelve corto, porque no permite la innovación y el crecimiento. Trazó el plan, trazó el objetivo y no le gusta que se salgan del camino. Entonces, en este momento y con estos cambios tan grandes, entonces es ahí donde hay un poco de problemas, se vuelve un poco corto y quizá un poco de miopía gerencial, no ve más allá de las cosas porque se centra tanto en un objetivo y en una meta que no le permite ver las cosas que puede mejorar en el camino. Ahora bien, hay algo importante. El liderazgo transaccional tiene una extensión muy importante. En este caso es el liderazgo transformacional. El líder transformacional es un líder transaccional mejorado. ¿Por qué? Todo liderazgo se traduce en una transacción, en una negociación. La forma en la que nosotros hagamos las cosas, la forma en la que pidamos las cosas, va a condicionar a las personas a que las hagan de mejor, cada quien con su manera, pero que los resultados varíen en función de cómo el líder transaccional. Cuando, por ejemplo, papá y mamá en la casa van a negociar con los hijos y les dicen, bueno, tú limpias tu cuarto y por eso tienes permisos, entonces el líder es un líder transaccional, pero cuando le dice, lo puedes hacer así, podemos hacer esto más, y le permite ser creativo e innovar o decirle, yo voy a limpiar mi cuarto, yo voy a cambiar esto, y le permite esa libertad, entonces se convierte en un líder transformacional, porque le está permitiendo transformarse y crecer, pero también está logrando los objetivos que ha planteado. Entonces, desde este punto de vista, todos en algún momento ejercemos el liderazgo transaccional, porque sobre todo está basado en las transacciones interpersonales de los 3 estados del ser humano. Y todos en algún momento realizamos una transacción emocional, aunque no sea económica, para lograr algo. Cuando nosotros pedimos un favor a un hermano, a un amigo, nosotros estamos haciendo una transacción, ¿verdad? Uno le dice, bueno, me haces el favor, la próxima yo te cubro o la próxima yo te presto. En ese momento nosotros estamos generando una transacción. El líder va a guiar a su equipo logrando esa transacción. Entonces, esto es básicamente una pequeña reseña de lo que es el liderazgo transaccional. Espero si tienen alguna duda, algún comentario, algo que expresar. Tenemos unos 5 minutos para poder atender el chat. Vamos a esperar un momento a ver si por el chat, ¿sí? Pregunta, ¿cómo se puede poner el líder? Me crea un poquito de conflicto la palabra poner. ¿Cómo puede reaccionar? ¿Cómo puede ser líder? ¿Cómo puede...? Me causa un poquito de confusión la pregunta, ¿cómo se puede poner un líder? ¿Cómo puede...? Realmente, este autor, Kertész y Atalaya, elaboraron un cuestionario en lo que les ayudan a identificar esas habilidades de liderazgo y sobre todo enfocándose en el liderazgo transaccional. Hay diferentes cualidades que hay que buscar en un líder. Por ejemplo, la habilidad de expresarse, la influencia que puede ejercer en las personas. Realmente una técnica visual no existe. Los test desarrollados por estas personas, por ejemplo, por el doctor Kertész, es muy importante y es muy utilizado en la actualidad. En él se contestan, son alrededor de 30 preguntas, me parece, y entonces ahí se identifican algunas cualidades, ponen situaciones en las que les preguntan a las personas cómo deberían de actuar, y entonces en ese momento ellos van estableciendo qué tipo de liderazgo o qué cualidades de líder tienen esas personas. Pero sí existen test para poder determinar si una persona tiene esas capacidades de líder y qué tipo de liderazgo ejerce en su equipo de trabajo. Claro. Para ampliar esta otra pregunta, es importante darse cuenta qué características tiene un líder. Un líder por excelencia maneja su inteligencia emocional, entonces un líder que está frente a un grupo de personas va a conocerse a sí mismo, va a conocer sus emociones, va a percibir las emociones de las personas y va a dar una imagen de seguridad y confianza. Entonces son situaciones que sí podemos identificar en un líder.
Es lo que hablábamos al principio, si el líder nace o se hace. Hay características innatas en las personas. Hoy por hoy, muchas personas concuerdan que el líder se puede hacer, porque podemos tener la capacidad de desarrollar esas competencias, ¿verdad? Todos en algún momento podemos actuar como líderes. Unos sobresalen más que otros, obviamente unos son mejores líderes que otros, porque es la facilidad con que tengamos para comunicarnos. Hay personas que conocen mucho, tienen mucha influencia en las personas, pero no tienen esa facilidad para comunicarse. Entonces, hoy por hoy, el líder se puede formar. ¿Y es necesario que un líder tenga carácter fuerte? No. No es necesario que un líder tenga carácter fuerte. Muchas veces nosotros pensamos carácter fuerte, que es enojado, que es bravo, que puede mantener el control. Una persona dulce puede mantener el control de su equipo si lo sabe hacer. La inteligencia emocional tiene mucho que ver. Hoy por hoy mezclan muchas situaciones. El líder debe ser coaching, debe tener inteligencia emocional, debe trabajar. La programación neurolingüística es una herramienta muy importante que el líder utiliza. ¿Por qué? Porque nos ayuda a conocer y detectar emociones y a trabajar las emociones en las personas. El vínculo principal del líder con su equipo es el vínculo emocional. Y si ese líder logra establecer ese vínculo, pues va a ser más fácil que pueda controlar a su equipo sin tener un carácter fuerte. Entonces el carácter fuerte se refiere a la habilidad que tenga para enfrentar las cosas, ¿verdad? Pero no necesariamente se puede tomar como que sea enojado o quizás está agresivo, sino que simple y sencillamente sea fuerte en cuanto al control de sus emociones cuando tiene que enfrentar algún reto. Culturalmente hay diferencias entre los líderes dependiendo de los países o todos son... Las características propias del líder pues están dadas, ¿verdad? Por ejemplo, pero tiene mucho que ver la cultura de cada país, porque lo que es bueno para Guatemala, por ejemplo, no va a ser tan bueno para España, porque la cultura radica, por ejemplo, la forma de pensar. Aquí en Guatemala somos un poco más reservados, por decirlo así, mientras que en Europa tienen una mente un poco más abierta. Y entonces es cuestión de adaptarse, ¿verdad? Y conocer la cultura de las personas y la forma, la ideología y la idiosincrasia de cada pueblo, ¿verdad? Pero el líder en sí siempre va a ser líder, y precisamente porque es líder se va a adaptar al cambio y tiene esa facilidad para adaptarse al cambio. Claro que sí, vamos a esperar. Claro, importante, interesante pregunta. Si tomo como referencia al presidente, me parece que son fuertes, que son capaces de enfrentar las situaciones, que tienen criterios bien definidos y saben lo que quieren. Entonces, eso es importante en un líder. Si un líder no sabe a dónde va y qué es lo que quiere, ¿cómo va a guiar a su gente? Entonces, tomando como referencia al señor Putin, creo que Rusia tiene excelentes líderes. ¿Usted considera que una persona alegre y jovial puede llegar a ser un líder? Claro que sí. Son situaciones en lo que hablamos del análisis transaccional. Una persona joven, una persona alegre y jovial, pues puede ser que se mantenga en su estado del niño, del yo niño, pero eso no quiere decir que no tenga la capacidad intelectual y emocional de controlar un grupo de personas. Recuérdense que entre los niños ya se va dando, cuando están jugando y un niño dice juguemos esto y organiza a los niños, desde entonces pues ya él va desarrollando sus características de líder. Una persona alegre y jovial, claro que lo puede hacer. Cuando tiene desarrollada su inteligencia emocional, eso es lo que le va a ayudar, porque no necesariamente por ser feliz y alegre las personas no van a respetar su autoridad. La autoridad está dada, y esa influencia y relación de poder que existe entre el líder y su equipo no está dada solamente por la alegría y la facilidad que él muestre, sino por otras circunstancias. Entonces, si él maneja su inteligencia emocional, tiene desarrollada su inteligencia emocional, va a poder siempre ser alegre, ser feliz, y de lo contrario va a tener más apertura con las personas porque también va a saber poner límites. Aquí hay una pregunta de Mariela. Dice que, ¿qué tan cierto es un mito que si solo importa al líder las cifras o le importan las personas? Imagínate los resultados. Así es. El líder
En el caso del líder transaccional, y si nos apegamos a la definición, pues obviamente no se preocupa tanto por las personas, no dice que no se preocupa por las personas, pero el objetivo, si nosotros nos vamos a la regía gerencial y vemos que hay diferentes tipos de liderazgo, cuando hablamos que el fin del liderazgo es llegar a ser equipos autodirigidos, claro que sí, debe de haber un equilibrio en preocuparse de las cifras y las personas. Siempre se ha dicho que un trabajador feliz y un trabajador emocionalmente estable va a rendir mejor, y si se crea un vínculo entre el líder emocional, ya se está preocupando de la persona y eso le va a dar mejores resultados. Dicen que normalmente los comercios tienen cuotas y metas establecidas. Si no los llegan, sacan y despiden a los subalternos, pero no al líder. ¿Qué piensa de eso? En ese caso hay... Se cortó la transmisión. A los últimos 5 segundos. Siguiendo con la respuesta, la persona que toma ese tipo de decisiones no tiene una visión clara de las cosas y no, obviamente no se preocupa de las personas. Tiene que existir esa combinación, tiene que ver a sus subalternos como personas y darles la oportunidad de desarrollarse. En este caso, la persona no está siendo el líder que debe de ser. ¿En qué esferas de negocios el liderazgo es más importante y cuándo? El liderazgo es importante en todo punto de vista, en todas las esferas de negocios. Les voy a contar una pequeña anécdota. Hay un libro muy bonito que se llama La maestra macanuda, de un autor brasileño. Ella es una maestra, tiene a su cargo 20 niños, y todos los niños se están formando con ella. Los niños están enamorados de la maestra, como suele suceder en algunos casos con los estudiantes, pero ella fue un líder para ellos y un líder transformacional. ¿Por qué? Porque detectó que cada uno tenía habilidades diferentes, y entonces ella hizo un concurso, cada día hacía un concurso diferente sabiendo quién iba a ser el ganador. ¿Para qué? Para trabajar la autoestima y hacerlos ver que ellos eran capaces de hacer las cosas. Entonces no podemos decir que el liderazgo no es importante en ninguna esfera. El impacto que el liderazgo ejerza en las diferentes esferas, eso es lo que se nota. Obviamente un líder político con sus decisiones, es una figura pública, va a tener mayor impacto, mientras que tal vez una maestra nadie lo sepa, pero ha impactado en la vida de muchos niños. Entonces, si vamos a hablar de qué tan importante es el liderazgo en las esferas, es importante en todas las esferas, en cualquier tipo de negocio. Ahora, lo que se nota y lo que hay que considerar es el impacto que ese liderazgo puede ejercer dependiendo de la esfera en la que se encuentre o el nivel ejecutivo que tenga. Okay. Muchas gracias, fue un gusto estar con ustedes y compartir. Que tengan buen día.